Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos televidentes. Es un motivo de mucha alegría para nosotros saber que una vez más nos permiten entrar hasta sus hogares a través de este programa Jesús Evangelio. Agradecemos a todos ustedes porque cada 8 días por este medio nos dejan entrar hasta sus hogares. Permiten que el Señor les regale un mensaje a través de su palabra, a través del Evangelio que aquí compartimos. En este domingo 19 del tiempo ordinario tendremos la oportunidad de compartir con una joven, una invitada muy especial que nos hablará acerca de su vida dedicada al servicio de la iglesia, especialmente perteneciendo a los grupos juveniles. Ella nos invitará a todos nosotros y nos motivará para participar de estos grupos y de las distintas actividades que en nuestra parroquia podemos realizar. Además tendremos la oportunidad de compartir el Evangelio que el Señor nos regala para este domingo, en el que nos invita a no tener miedo. Sean todos ustedes bienvenidos. En medio de aquel gentío, en medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. En medio de aquel gentío, en medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Dijo Cristo y se paró. Una mujer temblorosa, una mujer temblorosa, dijo a Cristo: he sido yo. Que soy una mujer impura, que soy una mujer impura, que sufro flujo de sangre. Mas al tocar tu vestido, mas al tocar tu vestido, el flujo de sangre se curó. Hija, tu fe te ha salvado. En medio de aquel gentío, en medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. Si quieres tú tocar a Cristo, si quieres tú tocar a Cristo, lo puedes tocar con la fe. Que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que ha venido para curarte
para salvarte. Hija, tu fe te ha salvado en medio de aquel gentío, en medio de toda aquella gente, una mujer le tocó. Su amor, deja que todo renueva. Hola queridos televidentes, en el día de hoy en nuestro programa Jesús Evangelio nos alegramos con la presencia de María Alejandra. Ella es una joven perteneciente al grupo juvenil de la parroquia de la Catedral de Sonsón. María Alejandra, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este programa Jesús Evangelio. Hola Juan David y hola a todos los televidentes, muchísimas gracias a usted por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias María Alejandra. Como ya lo decíamos, pues para nosotros es un motivo de gran alegría tenerla aquí, ya que en este programa hemos tenido distintos invitados, religiosos, religiosas, jóvenes, seminaristas, sacerdotes, y qué bueno poder compartir con usted en este día. Aprovechando también que en el mes de agosto, como iglesia, celebramos el mes de las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, pero también a la vida matrimonial. Entonces, qué mejor oportunidad que esta para que precisamente una joven como lo eres tú, pues le hable a nuestros jóvenes, también a los niños y a los adultos de la vocación, independientemente de si es para la vida sacerdotal, para la vida religiosa o para otro estilo de vida, pues que le hablemos a nuestros queridos jóvenes de la vocación y de lo bonito que es entregar nuestra vida al servicio de Dios. Pero empecemos este programa contándole a nuestros televidentes algo de su vida, dónde nació, quiénes son sus padres, cómo transcurrieron sus primeros años de vida allí en el municipio de Sonsón. Bueno, pues yo nací hace ya casi 19 años exactamente en el municipio de Sonsón. Mi mamá es enfermera, mi papá maneja la ambulancia de allá y siempre he vivido con mi mamá, con mis abuelos y con mis tías. Mi infancia fue muy bonita, crecí al lado de mis primos. Tengo también 3 hermanos, pero ellos sí son mucho mayores y no crecí al lado de ellos, sino que me crié más que todo con mi familia materna. ¿Qué más le cuento? Pues siempre fui, desde pequeña, siempre me inculcaron como el ser cristiana católica. Mi familia toda es cristiana católica. De hecho, tengo un tío que hizo parte del seminario un tiempo, pero no logró ordenarse, pero ya se dedicó como a la vida de laico comprometido y canta en las iglesias. Bueno, María Alejandra, ya nos decías tú que naciste en Sonsón, tus padres son de allí y te criaste, pues, y viviste toda la niñez allí en el municipio de Sonsón. ¿Cómo fue el tiempo de estudio? ¿En qué colegio estudiaste? Y exactamente cuál fue el momento en el que te quisiste vincular a la parroquia y cómo ha sido esa experiencia vinculada a la parroquia. Bueno, pues yo estudié en el Instituto Técnico Agropecuario y en Salud de Sonsón. Allí estudié toda la vida desde preescolar hasta 11 y exactamente me vinculé a la parroquia cuando tenía como 8 años, que empecé a ser parte de un ministerio de música. Claro que ya no canto, eso fue en mi pasado. Y ya luego de eso sí me retiré como un tiempo de esas actividades porque el ministerio terminó, pero luego hace ya 4 años exactamente estoy con el grupo juvenil y ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Qué bueno, María Alejandra, que toques ese tema del grupo juvenil, también aprovechando a todos los jóvenes que por el canal o por el internet nos pueden ver, hacerle la invitación, o más que hacer la invitación, primero contarles a ellos qué es el grupo juvenil, cómo se vive este grupo, cómo se vive pues en estos grupos juveniles
y de pronto alguna experiencia que te haya marcado, algo que te haya gustado mucho del grupo juvenil, para que le contemos a nuestros jóvenes y así todos ellos se animen a participar de esta bella experiencia que en todas las parroquias la podemos encontrar. Bueno, pues para mí el grupo juvenil, más que un grupo, es como un lugar, es un estilo de vida que es algo hermoso realmente. He tenido la oportunidad de compartir con muchos jóvenes, los cuales me han dicho que les aburre, pues como que, ay, pero usted qué hace allá, ¿por qué le gusta ir tanto allá? Mi respuesta es: allí encuentro a Dios, en el servir al otro, en enseñarle diferentes cosas al otro, en las diferentes actividades que hacemos con las personas, la manera de llevar el mensaje de Dios a las demás personas de tantas maneras. Y hay de hecho muchas experiencias que han marcado mi vida en el grupo, como por ejemplo cuando hacemos misión, ir a llevar la palabra del Señor a todos esos lugares que a veces no es tan fácil como que ellos puedan ir a la Eucaristía o escucharla o así. Es muy lindo poder ir donde esas personas a comunicarles el mensaje que Dios nos quiere dar. También he tenido la oportunidad de participar en varios retiros espirituales que hemos realizado con personas de Argelia, de Nariño, de Puerto Venus, hasta de toda la diócesis, en jornadas diocesanas, y ha sido de verdad experiencias que marcan la vida. Definitivamente marcan como ese antes y ese después de cada experiencia, y yo los invito a que de verdad vale la pena participar de estos espacios, así uno crea que no, pero uno al principio es un mundo raro, es un mundo tal vez desconocido y da miedo, pero en realidad vale la pena arriesgarse a vivir estas experiencias tan bonitas. Qué bonito escuchar a una joven como tú hablar de estos grupos juveniles y de estas experiencias juveniles como con tanto amor, con tanta pasión. De verdad se nota que es un estilo de vida que marca y en el cual uno puede encontrar, como ya lo decía usted, encontrar a Dios, encontrar amigos, encontrar compañeros, hermanos de camino y vivir distintas experiencias siempre de la mano de Dios. Contémosle, pues, siguiendo con el tema de los grupos juveniles, a nuestros queridos televidentes, cada cuánto se reúnen, qué otras actividades hacen, cómo se proyectan en la comunidad, de pronto si han tenido programas radiales o programas en televisión, qué otras experiencias has vivido en estos grupos juveniles. Bueno, pues hemos tenido programa de televisión, en este momento pues no, hace más de un año está pausado, pero el de radio sí ha seguido, a pesar de todo, es todos los miércoles a las 5:40 de la tarde, por si lo quieren escuchar por Capiro Estéreo. En el grupo nos reunimos cada 8 días los viernes. Pues por esto de la pandemia, pues obviamente la situación está pausada, pero ya hemos retomado las actividades de manera virtual, porque los mismos muchachos nos lo pidieron. Pues, o sea, nosotros también estábamos proyectando hacer eso, pero ellos, como en medio de todo esto, sintieron la necesidad y fue lo que nos llevó como a adelantar un poquito los planes. En sí, nosotros nos basábamos en 4 temas para realizar los grupos, que era formación, vida de grupo, espiritualidad y proyección. Entonces, cada encuentro cogíamos un tema diferente y lo llevábamos a cabo en base a estos 4 pilares, y en el cual donde más interactuábamos con las personas del exterior era en el de proyección, porque allí hacíamos visitas a las personas del pueblo, les llevábamos muchas veces mercados, o simplemente íbamos y compartíamos algo sencillo con ellos, la palabra, rezábamos el rosario y así. Bueno, María Alejandra, además de pertenecer a los grupos juveniles, además de dedicar mucha parte de tu vida pues al servicio de la iglesia, especialmente en estos grupos, ya nos has contado que estudiaste en Sonsón, que te graduaste allí en un colegio de Sonsón, que has vivido toda tu vida en Sonsón, pero además de los grupos juveniles y además de lo que ya nos has contado, ¿en qué otra cosa haces? De pronto otro estudio o algún trabajo, o cómo te proyectas de pronto para un futuro. Qué bueno también contarle a nuestros televidentes esa parte de tu vida. Bueno, pues desde muy pequeña siempre he querido estudiar medicina y todavía lo quiero,
Me he presentado varias veces a la universidad, pero no he pasado pues a medicina. Entonces decidí presentarme a atención prehospitalaria, que acá en Colombia es más conocido como paramédico, pero básicamente es eso. En estos momentos vivo pues en el Carmen, estudio allá en la Universidad de Antioquia de allá. Me siento muy feliz porque es algo que hace parte de mí. Es algo que siento como que en realidad es propio de mi ser, de lo que me gusta, y espero terminar este estudio satisfactoriamente y luego seguir pues apostándole a medicina, que es lo que realmente quiero para mi vida. Bueno, y se nos viene de pronto a la mente una pregunta. ¿Cómo has hecho para, sin descuidar el estudio, el deseo de presentarte a la universidad y estudiar medicina, sin descuidar tus sueños personales, cómo has hecho para tampoco desvincularte de la parroquia, para seguir en los grupos juveniles, para seguir sirviendo a la iglesia? ¿Cómo ha sido ese proceso de estar por un lado en sus cosas personales, pero no descuidar del todo la parroquia? Bueno, pues yo siempre he dicho algo, y es que cuando uno quiere, uno puede. Y mientras estuve viviendo en Sonsón era obviamente mucho más fácil, porque pues me quedaba muy cerca todo, organizaba mejor mis horarios. Ya cuando me fui para el Carmen se me dificultaba un poco más, pero de igual manera yo seguía por medio de la virtualidad, seguía ayudándolos. También cuando viajaba iba y participaba del grupo, les colaboraba en todas las actividades que podía. En vacaciones también obviamente con las actividades grandes como Pascua, Monajú, también me vinculaba del todo, y no sé, siempre como que trataba de organizar mi tiempo lo mejor que podía, porque Dios es lo más importante de todo. Así es, como lo decías tú, María Alejandra. Qué bueno que nos quede resonando esa palabrita en nuestro corazón, queridos televidentes, todos los niños, los jóvenes que nos ven. Dios es lo más importante de todo. Nosotros obviamente en nuestra vida tenemos un trabajo, realizamos un estudio, tenemos nuestros propios proyectos, nuestros sueños, pero esas cosas no deben estar por encima de Dios, sino que Dios debe ser el más importante de todos, debe estar por encima de todo. Y este es un ejemplo de que como jóvenes o incluso siendo adultos, pues podemos seguir con nuestra vida normal, llevar un estudio, entrar a la universidad, tener un buen trabajo, incluso ser ama de casa, ser campesino, tener hijos, ser papá, ser mamá, en fin, tantas cosas por hacer, pero sin olvidar a Dios y sobre todo sin desvincularnos de la parroquia. Qué bueno que si de pronto no pertenecemos a algún grupo, pues nos animemos a pertenecer. Si de pronto tú que nos estás viendo eres joven, anímate a participar de los grupos juveniles, que como ya nos lo ha dicho María Alejandra, es una experiencia muy significativa y muy valiosa. Si ya no eres tan joven, pues hay muchos otros grupos de los cuales también puedes participar en la parroquia, porque es muy importante lo que nos decía María Alejandra. Dios debe estar por encima de todo, Dios es lo más importante de todo. Y como también lo decíamos al inicio del programa, Aleja, durante este mes de agosto, la iglesia, o por lo menos la diócesis de Sonsón Río Negro, utiliza este mes para reflexionar en algo muy bonito que es la vocación. Cuando a nosotros nos hablan de la vocación, inmediatamente nos imaginamos o sacerdotes o monjitas. Y resulta que la vocación no es solo eso. Claro, eso hace parte de la vocación, la vida sacerdotal y la vida religiosa. Pero todos nosotros tenemos una vocación. La principal vocación es a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Desde el día de nuestro bautismo, cuando nos hacemos hijos de Dios, estamos llamados y estamos invitados a ser santos. Desde nuestro propio estilo de vida, desde el lugar en el que nos movamos, estamos invitados a ser santos. Pero también hay unas vocaciones particulares, como son la vocación a la vida sacerdotal, los jóvenes que deciden ser sacerdotes y se van al seminario, como son la vocación a la vida religiosa, las hermanas que prestan tanto servicio en las parroquias, que viven en los conventos. También hay hermanos, también hay monjes, hombres que son monjes y que también dedican su vida pues al servicio de Dios. Pero también hay otras vocaciones, ¿cierto, María Alejandra? ¿Qué otras vocaciones podemos encontrar? Por ejemplo, los laicos comprometidos. Es como otro tipo de vocación, y creo que
me identifico con ella. Pues aspiro, porque sé que me falta muchísimo para llegar a ser totalmente una laica comprometida, pero aspiro poder serlo en un futuro porque siempre voy a poner a Dios al principio de mis cosas, de mis planes, de mi vida, de todo. Así es, y como laico comprometido, pues hay muchos estilos de vida, muchas vocaciones, como por ejemplo la vocación a ser mamá, a ser papá. Esa es una vocación muy bonita. La vocación a la vida matrimonial, los que se quieren casar, o también la vocación a la vida de solteros, también es un estilo de vida que uno puede elegir. El hecho es que en cualquiera de estos estilos de vida, siendo religioso, siendo casado, siendo papá, siendo mamá, uno se puede comprometer y, como lo decía María Alejandra, ser un laico entregado al servicio de Dios. Esa es pues la invitación que nosotros le queremos hacer a todos ustedes, queridos televidentes, en este día. Bueno, María Alejandra, vamos entonces ahora a pasar al segundo momento de nuestro programa, que podríamos decir que es el más importante, ya que tenemos un acercamiento muy especial con la palabra de Dios y con el mensaje que el Señor nos quiere regalar. Pero para que esa palabra verdaderamente resuene en nuestro corazón, pues nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender esa palabra. Por eso yo te invito para que así muy espontáneamente nos regales una oración, pidiéndole a Dios que envíe sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros televidentes la luz de su Santo Espíritu para poder entender su palabra. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pido que envíes a tu Espíritu, que envíes todos esos dones que tiene Él, que nos ilumines en este momento tan importante que vamos a empezar a compartir. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Amén. Amén. Todo su amor, deja que todo renueva. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Luego obligó a los discípulos a subir en la barca y precederle a la otra orilla, mientras él despedía a la muchedumbre. Una vez que la despidió, subió a un monte apartado para orar, y llegada la noche estaba allí solo. La barca se había alejado de la tierra muchos estadios, azotada por las olas, pues el viento le era contrario. En la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Al verle ellos andar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo comenzaron a gritar. Pero al instante les habló Jesús, diciendo: «No tengan miedo, soy yo, anímense». Tomando Pedro la palabra, dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Él le dijo: «Ven». Bajando de la barca, anduvo Pedro sobre las aguas y vino hacia Jesús. Pero viendo el viento fuerte, sintió miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante, Jesús le tendió la mano, lo agarró, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Y subiendo a la barca, se calmó el viento. Los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo su amor, deja que todo renueva. Bueno, queridos televidentes, hemos escuchado este hermoso texto del Evangelio que la Iglesia nos propone reflexionar en este 19º domingo del tiempo ordinario. Un texto tomado del Evangelio según San Mateo en el capítulo 22 y que nos describe ese hermoso pasaje en el que Jesús invita a los discípulos que se apresuren, que se suban a la barca y que vayan adelante, que luego los alcanzará. El mar empezó a moverse fuertemente, el viento y la tempestad empezó a sentirse fuertemente y los discípulos sintieron miedo.
y además vieron venir a alguien caminando, y era Jesús. Jesús allí les dice a ellos: no tengan miedo. Y Pedro decide también caminar, pero se hunde por miedo al viento, por miedo al agua, él se hunde. Un hermoso texto que sin duda alguna nos ayuda a nosotros a entender muchas cosas y que nos puede dar muchos mensajes. Pero especialmente, María Alejandra, ¿qué mensaje te ha dado el Señor a ti a través de este texto? ¿Qué mensaje quieres compartir con nuestros televidentes? En realidad es un mensaje muy bonito el que nos deja este evangelio, porque nos habla del no tener miedo, de que a pesar de todas las circunstancias difíciles que pueden presentarse a lo largo de nuestra vida, Jesús siempre va a estar ahí con nosotros para extender su mano, para no dejarnos hundir, para no dejar que desfallezcamos. Él siempre va a estar ahí para nosotros. Entonces, a veces cuando tenemos problemas, dificultades, no sabemos qué hacer, nos hundimos en cosas que realmente no valen la pena, en cosas mundanas, cuando lo que deberíamos hacer es entregar todo a Dios, entregarnos a Dios, entregar nuestra vida, nuestros problemas, nuestras dificultades a Él. Él nos va a ayudar, Él no nos va a dejar hundir, no nos va a dejar desfallecer, siempre va a estar ahí para extender su mano piadosa hacia nosotros. Qué bonito eso que dices, María Alejandra, y qué bonito también reflexionar en una imagen que el Evangelio nos trae en este día. En la palabra de Dios, el mar, el agua, hace referencia como a las cosas malas, al pecado, a lo que produce miedo, a lo que produce terror. De hecho, muchos de los pasajes del Evangelio, cuando se habla del mar, siempre se habla de un momento de tempestad, un momento de tormenta, y hace referencia precisamente como a esas cosas difíciles, como esas cosas malas de la vida. Y hay una imagen muy bonita que sería muy interesante reflexionar y compartir con todos ustedes, y es que Jesús está caminando, y está caminando sobre el mar. Eso uno diría, eso es imposible, claro, porque ninguno de nosotros sería capaz de caminar sobre el mar. Uno camina 2 pasitos y ya está hundido, ¿cierto? Nadar sí somos capaces, pero caminar pues solamente fue capaz Dios. Pero lo bonito de eso quiere decir que aunque el mal, la maldad, las cosas malas a veces tengan mucho poder, no tienen más poder que Dios. Y por eso es que Jesús aparece caminando sobre el mar. Es decir, significa que Jesús tiene más poder sobre el pecado, sobre las cosas malas, que las mismas cosas malas. Y entonces es muy bonito eso. Y lo segundo, lo que tú decías, María Alejandra, que a veces nosotros nos dejamos vencer fácilmente. Pedro empezó a caminar. Ahí también dice, Pedro empezó a caminar. Pedro se echó a andar sobre el mar. Pero ¿qué pasó? Un vientecito fuerte, de pronto una ola, y Pedro inmediatamente se hundió. Nosotros a veces nos dejamos vencer muy fácilmente por las cosas que nos suceden en la vida. La enfermedad de algún ser querido, la muerte de algún ser querido, una situación económica difícil, algún problema con nuestros hijos, nuestras esposas, nuestro esposo, algún familiar, en fin, tantas situaciones que aparecen en la vida y que a veces como que nos hunden en problemas de los cuales no vemos salida muchas veces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Jesús lo dice ahí claro: anímense, no tengan miedo, confíen. Y además de confiar en Él, hay que coger la mano de Dios. Jesús siempre está estirándonos la mano. Siempre que nosotros estamos en un problema, ¿qué está haciendo Jesús? Yo me imagino siempre a Jesús así, como estirándonos la mano. Y solamente nosotros tenemos que hacer una cosa. ¿Qué sería? Coger la mano de Jesús. Eso es lo único que tenemos que hacer. Sino que a veces nos confundimos tanto en las cosas de la vida, nos confundimos tanto en los problemas, nos confundimos tanto en lo que nos pasa, que ni siquiera vemos la mano de Dios y ni siquiera agarramos la mano de Dios. Entonces esa fue la invitación, queridos televidentes, para primero tener plena certeza de que el poder de Dios es más grande que el poder del pecado y que el poder del mal y que el poder de cualquier problema que tengamos. Y lo segundo, agarrar la mano de Dios y no tener miedo, tener confianza y tener ánimo en que, confiando y creyendo que Él siempre nos puede
sacar de cualquier situación difícil. Tú decías y tú mencionabas algo muy bonito y es: no tengan miedo. Jesús dice ahí: no tengan miedo, y me acuerdo de unas palabras que ha dicho mucho, bueno, que dijo mucho el Papa Juan Pablo II: no tengan miedo, y que también el Papa Francisco las repite especialmente a los jóvenes: no tengan miedo. ¿Qué reflexión podríamos sacar de estas bonitas palabras? Yo diría que nos está invitando a que todos los jóvenes, a pesar de que tal vez nosotros somos los que llevamos como una vida llena de más libertad, pero no una libertad sana, nos está invitando a que no tengamos miedo a seguir a Jesús, que no tengamos miedo a seguir las enseñanzas que Él nos da, a escucharlo, a tomar su mano, que no tengamos miedo de entregar toda nuestra vida a Él, porque si lo hacemos, en realidad los resultados que vamos a ver a futuro y en el transcurso de la vida serán maravillosos. Claro que sí, ese no tener miedo pues puede servir para nuestra vida en muchas ocasiones, ¿no? A veces se nos presentan proyectos, se nos presentan oportunidades, se nos presentan cosas buenas y uno por miedo las deja pasar. A veces Dios nos habla, nos invita a entregar nuestra vida al servicio de la iglesia y al servicio de Él, pero por miedo o por pereza, quién sabe, dejamos de lado ese servicio. Es pues esa invitación, queridos televidentes, y también, como lo decía María Alejandra, a todos los jóvenes a no tener miedo. Todos los jóvenes tenemos muchos talentos, muchas capacidades, estamos dotados de cosas muy buenas que el Señor nos ha regalado, cosas que deberíamos poner al servicio de la iglesia, que deberíamos poner al servicio de una comunidad, como lo compartía María Alejandra y como lo hace ella en los grupos juveniles. Muchos talentos y mucha energía y mucha alegría que deberíamos poner al servicio de Dios, pero a veces por miedo o por pereza o por miedo al que dirán o porque nos juzgan o en fin, por muchas razones, pues dejamos de servir a Dios. Entonces, qué bonito eso, de no tener miedo a vivir nuestra vida, no tener miedo a afrontar los problemas, las dificultades, y sobre todo no tener miedo a entregar nuestra vida al servicio de Dios y hablar de Él a los demás. Bueno, María Alejandra, nos alegra mucho haber compartido con usted. Yo quisiera que le contáramos por último a los televidentes y a los jóvenes, a todos los que nos están viendo, una experiencia que, bueno, no propiamente la tuviste tú, pero sí el grupo juvenil al cual tú perteneces, y fue esa experiencia de vivir la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá con el Papa Francisco. ¿Cómo fue ese antes, ese durante y ese después de esta experiencia? Bueno, pues no tuve la oportunidad de participar, pero mis compañeros se esforzaron demasiado. Fueron meses de mucho trabajo, haciendo muchas actividades para poder recolectar el dinero necesario para viajar. Fue algo de muchísimo compromiso, un compromiso que verdaderamente valió la pena, porque lo que ellos cuentan es que es una experiencia que verdaderamente es necesaria en la vida, a pesar de que sí se necesita dinero para participar de ella y todo, pero es verdaderamente satisfactoria, es llenadora. Ellos llegaron con una felicidad increíble, se vivieron todas las actividades al máximo, disfrutaron muchísimo, tener como la posibilidad de estar tan cerca de una persona tan especial como es el Papa. Ellos dicen que es algo que definitivamente volverían a repetir las veces que sea. Y ya luego de que llegaron de allá, fue como contando las anécdotas, contando sus experiencias personales, porque fueron un grupo de aproximadamente 9, y a cada uno le quedó como una enseñanza diferente. Y es muy bonito como ver que Jesús toca nuestros corazones, pero de manera diferente, a la manera de ser de cada persona. Él sabe cómo llegar especialmente. Así es, esa es pues otra
Otra cosa que nos puede animar a todos a participar de estas experiencias, hay muchas cosas significativas que podríamos quedarnos mucho rato hablando de los grupos juveniles, de la parroquia, de entregar el servicio a Dios, muchas cosas que a uno lo llenan y lo marcan, pero pues el tiempo a veces se nos hace corto. Entonces yo te agradezco mucho, María Alejandra, por haber participado de este programa, por haber aceptado esta invitación, por compartir con todos nosotros toda su experiencia de vida, su niñez, su experiencia como perteneciente a un grupo juvenil, y también por habernos regalado ese mensaje tan bonito que el Señor te ha dado a través de este texto y que has querido compartir con todos nosotros. Muchísimas gracias a ti, Juan David, por la invitación. En realidad es muy satisfactorio hablar de estos temas para mí, porque es algo que llena mi vida. Y por eso vuelvo y los invito a todos a que en serio se animen a seguir los pasos de Jesús. Muchas veces las personas creen que seguir los pasos de Jesús es dedicarse a la vida religiosa o sacerdotal, pero en realidad no es así. Lo podemos hacer de miles de maneras y Él en todas va a estar con nosotros. Todo su amor, deja que todo renueva. María, pequeña María, tú eres la brisa suave del día, el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarza ardiente de Moisés que lleva al Señor y no te consume. Tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano, mientras que pasa su gloria. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracias a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad. María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, Virgen de Nazaret. Tú eres la nube del desierto que protege la marcha de Israel. Tú eres la tienda de la reunión, el arca que lleva la alianza, el santuario de la gloria del Señor. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracias a sus ojos. Es cierto que somos pecadores,
vida, ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad. Todo su amor, deja que todo renueva. Hemos llegado al final de este programa agradeciéndole infinitamente a Dios que nos ha permitido estar en esta oportunidad compartiendo con todos ustedes y con una invitada muy especial. Recordemos la invitación que el Señor nos hacía a través de María Alejandra a no tener miedo, a tomar su mano para vencer cualquier dificultad. Y también, si tú nos estás viendo y eres joven, anímate a participar en los grupos juveniles de nuestra parroquia para poder tener una bonita experiencia con el Señor. Muchas gracias, queridos televidentes. Dios los bendiga y hasta la próxima.